Pues yo creo que la figura del escritor de alguna manera no se perdió. Yo creo que la figura del escritor sigue estando allá. Es como cuando nos decían que la narrativa interactiva eliminaba al autor y había múltiples posibilidades. Sí que hay múltiples voces, pero la voz del autor en la narrativa interactiva sigue siendo tan importante como siempre, ¿no? Quizá coja diferentes connotaciones. Yo creo que el escritor o el guionista tiene unos skills, unas habilidades únicas, porque conoce básicamente los argumentos universales, sabe cómo conjugar los arquetipos de alguna manera, sabe cómo se estructura el guión, cómo armar un buen guión, el formateo de un guión, que parecen tonterías, pero son cosas fundamentales. Y esa figura muchas veces en muchas producciones se obvia, o uno dice, bueno, yo me le mido y yo voy a hacer el guión porque puedo, pero uno no es guionista o no es escritor, no conoce los entresijos de la escritura, la estructura, los actos, ¿no? Cómo articularlos, el conflicto. Por tanto, creo que sigue siendo muy, muy importante. Se enfrenta a retos importantes como la inteligencia artificial, el tema fake, ¿no? De alguna manera, el tema que hay inteligencias que pueden crear guiones que pueden requerir mucho tiempo a un escritor, a un desarrollador, a un guionista, y que de alguna manera, pues yo creo que esto sí que va a ser un poco en algunos tipos de oficios, ¿no? Y especialmente en temas de guionistas o de escritor, lo que ha visto en Estados Unidos es un reflejo de eso, ¿no? De los actores y de los guionistas, del gremio, es que realmente hay una amenaza, pero que no tiene que ser una amenaza, ¿no? Sino que tiene que ser una oportunidad, una ventana de oportunidad articulada a través de la inteligencia artificial. Pero creo que sigue siendo fundamental, por no decir, más allá del director y el productor, la figura del escritor o del guionista en medios audiovisuales, en narrativa, es vital, porque si la historia no funciona, no hay historia, básicamente, no hay proyecto. Es importante, como estamos hablando de proyectos híbridos de alguna manera, que de alguna manera en su naturaleza tienen que asumir varios tipos de formas de representación o de formas de expresión, es decir, puede ser una base audiovisual, pero puede tener componentes interactivos, puede tener una expansión transmedia, puede tener componentes inmersivos, ¿no? Por no decir también partes generativas, partes de algoritmos. Como estamos en una especie de vocabulario que se ha enriquecido y complejizado tanto, yo creo que en ese sentido sí que es muy importante que desde la primera fase, que es la escritura o el guión, se contemple que van a haber este tipo de expansiones, ¿no? O de extensiones en la obra. Entonces, en la medida que el guionista o el escritor conozca un poco estos formatos, conozca incluso un poco la tecnología, tiene más herramientas para poder previsualizar, porque de alguna manera ese guión que hará un escritor o un guionista en una etapa inicial, que es audiovisual inicialmente, o más de redacción, de novela, de un género literario, se va a transformar, o el propio guionista lo va a coger, o otra persona, ¿no? Más un arquitecto de la información, un diseñador, un traductor de alguna manera, lo va a coger para traducirlo a la parte interactiva, ¿no? Como hicimos en El Cubo, ¿no? Había un dramaturgo, había un guionista que hacía un primer guión audiovisual ya pensando en cruces de personajes y después, por ejemplo, el diseñador de interacción o el arquitecto cogían ese guión y lo transformaban en estructuras propias de la arquitectura de la información, ¿no? Como mapas de contenidos o como diagramas de flujo. Pero debería estar pensado desde una etapa inicial, es decir, no funcionará si es forzado a que se vuelva interactivo o expandido de alguna manera. Yo defino un poco en lo que estoy trabajando actualmente a nivel de investigación. Mi obsesión actualmente es intentar cartografiar la no ficción, el campo de la realidad, que es el que me he dedicado, por eso es el que me da más placer. También he hecho ficción, pero no me gusta tanto producir ficción, sino más bien verla, consumirla. Y defino el entorno básicamente en que he estado involucrado más o menos en 3 o 4 entornos de producción, que creo que son muy interesantes y cada uno me ha dado en su manera un cierto placer, ¿no? El primer entorno es el académico. He podido producir proyectos interactivos y sobre todo transmediales de ficción, especialmente en la Universidad de Girona, en la ERAM, durante 8 años. Hemos hecho 45 proyectos con los que he disfrutado mucho con los alumnos y he aprendido mucho. Y he ayudado también a los alumnos a ganar premios, a tener como una repercusión en su edad joven, que yo en mi momento no pude obtener, porque no había medios digitales ni transmediales. En una segunda etapa he disfrutado mucho en producciones independientes que me han llevado muchos años, como por ejemplo Coming Dog o Cyborg Project, que realmente me han llevado muchos años, pero que han sido un poco a mi manera, con muy poco presupuesto, pero como sin presión, con tranquilidad, con contenidos editoriales libres, como me daba la gana con mi equipo, liderándolos o produciendo. Y en esta última etapa he pasado un poco de lo independiente, que es bastante dura, ¿no? La producción, a un entorno más de producción de televisión o de plataforma de streaming, en Televisión de Cataluña, en Televisión Española y en RTBC Play. Y ahí es donde realmente creo que he producido los proyectos más grandes y los que me han dado más satisfacción en Televisión de Cataluña con los interactivos, hemos hecho interactivos de una maratón que hacemos sobre enfermedades cardiovasculares hicimos, y también de neurodegenerativas, que hicimos unos interactivos muy bonitos que ayudaron a mucha gente a entender
estas enfermedades y a recaudar dinero, evidentemente, para mejorarlas. En Televisión Española, dos proyectos que se llama Bugarak, que es como el fin del mundo, ¿no? En un pueblo maya, que es una especie de crítica a lo que estamos viviendo como sociedad, que en parte estamos enfermos por las prisas, por todo el rush que vivimos, ¿no? Y por este mundo que teóricamente se va a terminar y el miedo que tenemos. Y Sexo, Maracas y Chihuahuas, que es un biopic de un músico catalán muy divertido. Y especialmente en esta última temporada, estos últimos 3 años en RTBC Play, con El Cubo, que he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho, el proyecto más grande que he hecho nunca, con un presupuesto casi de más de $1 millón en 3 años, y Escarabajo, sobre los ciclistas, que es un poco los nuevos dioses de Colombia, que hemos hecho un proyecto muy grande también de unos 2.000 millones de dólares con el Banco de la República, ¿no? En este sentido, he sentido mucha presión, pero he disfrutado muchísimo y al final, a esta edad, pues he podido hacer como 3 o 4 proyectos realmente que considero gigantes, ¿no? En interactividad y superproducciones, y eso realmente pues me ha puesto muy feliz. Ya después de muchos años ya tengo muchas dudas de que lo interactivo realmente, lo expandido sea mainstream. Yo creo que no lo es y no pasa nada. Creemos que todo va a ser mainstream. No, mainstream es el audiovisual, son los videojuegos, pero después hay otros géneros menores, documental interactivo, otras formas de expresión, que no entran en lo mainstream por varias razones, por varios problemas, ¿no? El problema del autor, el problema del modelo de negocio, la preservación, etcétera, pero sobre todo creo que tienen encajes muy interesantes en otras áreas como antropología, por ejemplo, como el tema cultural y sobre todo en el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? En el caso del Banco de la República, Escarabajos, un país descubierto a pedalazos, es un proyecto fundamental en el país, yo creo ya, como El Cubo, que ha sido producido por un ente público, además, que aparentemente tiene un nombre feo, ¿no? Banco de la República, pero tiene mucha inversión en temas culturales, sobre todo en exposiciones, y hicimos un proyecto transmedia que recorre toda la vida y toda la historia de los ciclistas en Colombia, que ha sido increíble, ¿no? En este país a nivel de la resistencia. Es una metáfora de la resistencia de Colombia que se traduce en el ciclismo, y ahí pude participar como guionista interactivo, articulando todo el documental interactivo y estructurando toda la parte transmedial de la página web y del proyecto Transmedia, que cuenta con más de 500 contenidos, ¿no? Entre vídeos 3D de la historia, podcast, exposición física, documental interactivo, otras piezas. Y realmente la conexión con lo educativo es una manera de poder aprender las cosas de una manera que no esté desfasada en el tiempo, como pasa mucho en las aulas hoy en día, ¿no? Que vemos cosas casi, el alumno está viendo un programa o un mapa en blanco y negro, ¿no? Que le muestra el profesor, pero en su celular está viendo una recreación en 3D o en inteligencia artificial de ese mismo mapa en el siglo XXI, ¿no? Hay un desfase muy grande en esta alfabetización mediática y digital, pero yo creo que las cosas se están poniendo un poco al día, hay un montón de proyectos y un poco lo que falta en estos proyectos es que lleguen a la audiencia, ¿no? Que se publiciten y que lleguen porque mucha gente no los conoce, ¿no? Y dicen, bueno, voy a leer la enciclopedia de los ciclistas hasta el año 2000, pero tienes en Escarabajos que te está mostrando interactivamente y transmedialmente toda la articulación de los ciclistas en Colombia, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, no lo conoce. Eso es un poquito lo que falta a nivel casi de marketing y de publicidad.